en esos videos, en estos videos que vamos a estar mirando. Es el modelaje que uno observa de estos profesores para que uno pueda tener una cierta caja de experiencia. Porque ustedes van a ir haciendo la experiencia a medida de los años que van cursando. No, entonces, tener modelamientos anteriores ayudan un poco a constituir la primera etapa de uno como profesor. Luego de eso, ya adquiere al menos un modelo. En las antiguas mallas del departamento no había modelos. Esa es una de las críticas que hicimos cuando revertimos esta malla. Y por eso se colocaron las prácticas pensando en que podían ir al colegio de primer año, pero bueno, hemos tenido este problema. Pero eh, la idea es de cómo observo el modelamiento y cómo voy trastocando también ese modelamiento. Entonces, esto que está acá, esta guía que preparamos, eh, considera varios aspectos, considera eh, cosas que hay que tener en cuenta cuando se trabaja o cuando uno hace una planificación en un colegio y para también tener muy claro cuál es el foco. Y con la idea preliminar de no improvisar en una clase, que es lo que ha demostrado un poco la fatiga, en particular de los mismos profesores. Un profesor se fatiga mucho cuando no planifica, se agota mucho. ¿Por qué? Porque no tiene control de la semana a semana. Entonces, recuerden que un profesor tiene que planificar, si hace clase en 7 cursos, 8 cursos, son 7, 8 cursos, semana a semana, donde hay actividades que realizar y es como una especie de organigrama permanente que está funcionando. Perdón, no es organigrama, es una planificación, ¿cómo es que se llama esto? Un calendario permanente de actividades. Entonces, si no estás, si no hay una planificación de por medio, tienes claro ese panorama, hay una fatiga permanente de trabajo extra que va a tener que desarrollar. En cambio, cuando haces una planificación con tiempo, con tranquilidad, tienes, puedes prever, en este caso, todos los materiales que vas a utilizar y cómo lo vas. Esos elementos, es muy necesario siempre tenerlo, guardarlo. Por eso que en esta etapa inicial es muy importante que ustedes vayan guardando muchas de los materiales que se van entregando, y si es posible incluso ir conformando ya sus clases que en algún momento van a tener que poner a prueba. Y cuando las vayan a poner a prueba, o sea, lo ideal, y era lo que nosotros habíamos pensado con Noemi, siempre, cuando ustedes vayan a los colegios, tener un proceso de observación y participación con los profesores, pero en algún momento, eh, pedir a los profesores que ustedes puedan al menos encarar una clase, una completa, ¿sí? Una clase con una cosa muy definida para ir probando esta acción, este modelamiento. Bueno, teóricamente al menos lo vamos a hacer, y después probablemente en las próximas, que esperemos existan prácticas presenciales, ya puedan activar directamente en la caja del experimento, que es la sala, con los estudiantes reales, con las reacciones reales, y también cómo ustedes van a salir de esas reacciones, porque como vieron en el video de esta profesora, cómo sale de las disrupciones, cómo operó ella con las disrupciones. Hay varias cosas interesantes ahí que las podemos conversar posterior a esto, pero no sé si ustedes se dieron cuenta que era, por ejemplo, una profesora que hablaba lento y claro, pero directo, ¿sí? No era una profesora que, que tratara al niño como una especie de em, que no había un comportamiento diferente a cómo se trata a un adulto, a eso me refiero. Habían palabras que eran cercanas a los niños, pero los trataba como a seres humanos más pequeños nomás, no, no con un lenguaje bastante directo, simple pero directo, ¿sí? Y eso es bien interesante porque, a veces se confunde esta idea de tratar al niño de una manera,
con un comportamiento a veces muy en un imaginario infantil, ¿sí? Como esta cosa de hablar largo, lento, que no necesariamente responde a la necesidad del niño. El niño necesita escuchar a una persona que hable muy bien, que tenga mucho lenguaje o que ocupe un lenguaje que le permita al niño también ir creciendo en el lenguaje, pero no un modelo imaginario de ser humano, ¿sí? Eso es un punto bien interesante en ella, que no sé si se dan cuenta, ella no siempre está hablando como un ser humano normal. Y esos a veces aspectos se trastocan en la escuela con los niños, que pareciera que uno siempre está haciéndole una fiesta, una gran fiesta. Si bien la profesora hace un juego, hay un juego que es muy diferente a una pequeña fiesta en donde el niño siempre es el centro. Hay ahí elementos que podemos después observar y que me gustaría que usted, a ver si los comentaron o si no, los podemos abrir. El trabajo consiste en un guión metodológico, por ahora solamente escrito. No, hay una idea posterior probablemente de hacerlo grabado, pero no sé si lo vamos a retomar en este curso, porque en realidad lo mejor es al menos estructurarlo bien y después hacer esa siguiente etapa. Pero crear un guión metodológico para que inmediatamente tengan más bien claro es una cosa como esta. Yo le hice un cuadrito en las que es importante que vayan teniendo, resguardando las consideraciones que siempre están en juego cuando uno hace una clase, ¿cierto? En primer lugar, los tiempos. Los tiempos es una cosa muy difícil para uno como profesor cuando parte mediarlos. O sea, ¿cuánto tiempo le dedico a cada cosa? Como se dan cuenta, la profesora, al menos lo que vimos con estos niños preescolares, era que en 5 o 6 minutos ya tenía 3 puntos de atención diferentes. Y, y al menos, yo trabajé con niños preescolares en algún momento y es cierto eso. O sea, tú no puedes estar con una actividad por 5 minutos o con una pura cosa en 5 minutos o demorarte mucho tiempo en dar una explicación de algo. Esos son elementos que ustedes tienen que inmediatamente apreciar porque ya están instalados en la forma de trabajo y y que los niños de esta edad requieren. Es muy probable que este tipología o forma de acercarse a los estudiantes pueda ser fácilmente extendible hasta primero y segundo básico, en algunos casos, y tercero, si, según las características. Ahí entramos en el elemento cualitativo, hay que verlo, es colegio a colegio, pero preescolar, primero y segundo básico probablemente tengan una dinámica muy parecida, con tiempos de explicación bastante acotados y con actividades, con una, dos, tres actividades o microactividades que vayan a hacer una actividad mucho más grande. Entonces aquí están los tiempos de dedicación. El trabajo, al menos en términos escritos, debiese en esta primera etapa tomar entre 5 a 8 minutos, que fue lo que vimos de video más o menos. Eh, lo importante es ir aclarándose para no confundirse en términos del foco de la clase, cuál es nuestro foco, por ende ahí qué se espera desarrollar a los estudiantes, qué contenido, qué habilidades, por ejemplo, quiero yo desarrollar. Fórmela, pero recuerden que independiente que hagamos una crítica de ella, es aquello que nos van a exigir en todos los colegios. Eh, cuando nosotros lleguemos, cuando ustedes lleguen a, a su trabajo. Eh, el saber disciplinar que interviene en esta actividad. Hemos leído ya artículos relacionados con los saberes disciplinares y esos saberes disciplinar están asociados en particular a su capacidad. O sea, qué elementos de su formación se van a activar acá. Por ejemplo, eh, elementos de expresión corporal, como vimos en la clase de la profesora, si era necesario saber tocar un instrumento, por ejemplo, o qué ocupó del instrumento, en fin, qué tuve que activar disciplinarmente de mi formación para poder realizar una clase o esta clase que estoy proponiendo. ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Sí? Yo como profe para realizar una clase como este tipo. Y también, obviamente, un saber pedagógico.
O sea, ¿por qué estoy utilizando este tipo de mediación o esta didáctica? La profesora ocupó una didáctica bien específica que está muy teatralizada, si no se dieron cuenta. La mediación fue teatralizada, fue a través de un cuento, en rigor. Fue que la mariposita, que sale del lugar, de qué función cumple, que después aparece en el bolsillo de la mariposa y la mariposa se mueve y yo con eso, al moverse la mariposa se empieza a posar en diferentes lugares del cuerpo, después la mariposa se la tragó y se empieza a mover. Ahí hay una didáctica que va hacia la concepción del juego, de la acción, del movimiento del niño, pero con una mediación, que no fue simplemente el moverse por moverse, ¿sí? Y ahí hay elementos que probablemente uno debiese siempre tener en cuenta. Eh, uno puede, usted como profesor, puede desarrollar un trabajo del pulso, qué sé yo, o de dibujar la melodía para que el niño vaya entendiendo el concepto melódico, el concepto armónico, en fin, esta escucha activa que podemos hacer a través de un juego, a través de una mediación de un juego, y que no sea una llegada directa al saber disciplinar que se está intentando instalar. ¿Sí? Entonces, si bien la profesora está instalando el juego, perdón, el movimiento, que es un poco lo que plantea Dalcroze, Kodali y Orff, como inicio de este trabajo, moverse al ritmo, par- moverse, es el juego, es la mediación que es la que permite la acción, ¿sí? No es que haya un relato de moverse y moverse, sino que hay un intermediario que es el juego. Y eso es lo que podemos entender como la didáctica, una didáctica que está asociada al cuento en este caso, como el cuento, esta idea de la mariposa que nace, que se posa en diferentes lugares, que me la trago, ese se transforma en elemento mediador, ¿sí? En la didáctica que utilizo. Eh, esta que están acá muy asociada también a lo disciplinar y pedagógico, pero que es necesario digregarlas claramente a las habilidades prácticas que necesita el profesor para desarrollar la actividad. O sea, ¿qué necesito yo para poder hacer eso? O sea, también entiéndase que este guión no es un guión metodológico, que es una planificación para el colegio. Como usted vio, las planificaciones para el colegio son de otra característica. Esto es un modelo que permite poner sobre la mesa los elementos que yo necesito como profesor en formación. Obviamente que es muy probable que estos aspectos que están aquí marcados en una planificación normal no estén porque no son necesarios, pero para nosotros, eh, para mí es muy importante que ustedes entiendan o que puedan ligar aspectos de su formación que se ponen en juego al momento de realizar una clase. Y también para ver si esos elementos están, porque pueden que no estén, ¿cierto? Y si no están, es peligroso para la formación que no estén aún, o que después, o que aún falte esa etapa para llegar. Sí, entonces, esto es como el primer tiempo, el segundo tiempo, el tercer tiempo de una actividad de 5 a 8 minutos y teniendo muy en cuenta aquí la narrativa del profesor, qué es lo que haría, cuáles son los elementos que pondría en juego en ese espacio, ¿sí? Eh, en el caso de la profesora del video que vi, no devela directamente cuál es la actividad que va a seguir, ¿cierto? No, no hay como queriendo decir, esta es una clase de expresión corporal que permita, qué sé yo, una, que desarrolle una actividad que tenga que ver con, no sé, por ejemplo, el pulso, pulso y movimiento, no está develado eso. Al parecer es una actividad intermedia o es una actividad inicial para, eh, para, para que los niños comiencen de alguna manera audicionar música y asociar un imaginario con la música.
que también es necesario hacerlo, pero pareciera que no tiene una finalidad aún tan clara. Por eso que para ustedes lo recomendable es ir a las bases curriculares. Yo le diría, vayan a contenidos iniciales muy simples de primero básico, las primeras unidades, obviamente, o la primera unidad derechamente, y ahí están relatados el punto, el elemento disciplinar que se quiere desarrollar en los estudiantes. Ahí aparece el sonido, el pulso, por ejemplo, y de qué manera lo podemos mediar. Ese es como el desafío del trabajo. En eso, como ven ustedes ahí, acá aparece eh, este inicio y desarrollo que se dan cuenta que en este caso está bastante unido, ¿no? No es un inicio como uno lo haría en una enseñanza media, donde está muy definido el punto de la explicación, porque un niño de, de 12, 13, 14, 15 años, 17 años, tolera un inicio de 5 minutos, eh, qué sé yo, explicativo, descriptivo. Ellos lo pueden tolerar y después entrar a una etapa de desarrollo, así muy claramente establecido. Pero un niño más pequeño no tiene esa capacidad como ustedes ya lo vieron. No les va, no van a tolerar una explicación tan larga, tan amplia. Entonces ese proceso de inicio y desarrollo es muy concatenado, está muy así, ¿cierto? Uno parte de una explicación, pero ya parte inmediatamente una actividad explicativa y una actividad para que el niño no logre focalizarse. Los niños tienen estas características por esta edad, tienen procesos de concentración muy pequeños y por eso que la profesora se nota que tiene experiencia porque logra en cada momento volver la atención del estudiante o del niño a la actividad que está haciendo. ¿Por qué? Porque la está movilizando permanentemente. No se quedó con un tipo de foco, o sea, no puede estar ella, insisto en eso, voy a insistir mucho, hasta ser majadero, no puede ella mantener la actividad de ver el letrerito donde está la mariposa por 10 minutos. Se acabó tu clase, no hay ninguna posibilidad de éxito de esa clase. Ella estuvo probablemente 1 minuto y medio, 2 minutos sí, con el letrerito y después se metió la mano al bolsillo y ahí empezó la mariposa, el imaginario de la mariposa. Y eso lo mantuvo 2 minutos más, no recuerdo muy bien. Y después otro punto de poner la mariposa en la nariz, qué sé yo, escuchar la música, después que la mariposa se la tragó. Insisto, varios puntos de acción con una misma finalidad. Esa es la didáctica, derechamente. En este caso específico, la didáctica no obedece a un material que haya creado, una guía, por ejemplo, o algún, insisto, un material físico específico, ¿no? En este caso, como los niños probablemente están incluso aprendiendo a leer, a escribir, algunos con suerte, la didáctica es un elemento que tiene mucho que ver con el tipo de actividad que la profesora realizó. Bueno, el guión debe... ¿Alguna Profe, pregunta? sí, está ¿Sí? compartiendo pantalla. Eh, Ahora voy a compartir pantalla, pero Vaya. lo había hecho. Es que había dejado de compartir, por eso la avisaba. Ah, dejé. ¿Y ahí la ven? Sí, ahora sí. Ah, Ya, ya, ahora gracias. volvió, profe. Ah, Ahora volvió. Yo le iba a preguntar lo mismo, no sabía si estaba. perfecto. Sí, tienen que preguntar, no interrumpan. Entonces, este guión, como dice acá, dice, el guión debe considerar al menos tres aspectos, ¿sí? Una narrativa inicial que contextualice la sesión de trabajo. La narrativa inicial es cómo yo introduzco a los estudiantes en este trabajo. Eso quiero insistir hasta ser muy mastero, pero creo que es importante que vayan quedando muchas cosas en este oficio, porque este es un oficio derechamente que se tiene que desarrollar en la práctica. Ya no es un oficio que se desarrolle teóricamente. Lo que se desarrolla teóricamente es esto. Esto es un desarrollo teórico que después se pone en práctica. Y cuando tengo la práctica, vuelvo a desarrollar teóricamente. O sea, es un círculo permanente entre práctica y teoría. Eh, el error en general o la crítica que hay al profesor es que solo se ha quedado en la práctica, ¿sí? En donde hay una práctica que no está siendo crítica, en donde hay mucha práctica, mucha actividad, mucho activismo,
pero con poca reflexión para volver a rehacer esa práctica. Entonces, queremos nosotros instalar la idea de que hay un trabajo escrito, teórico, que los profesores lo hacen, todos, porque los colegios se lo permiten, o sea, perdón, se lo exigen. No sé si ustedes habrán escuchado, si son hijos de profesores, probablemente algunos, que la UTP piden estos trabajos incluso antes de irse de vacaciones, nadie se va de vacaciones sin que esto no esté listo. Pero pasa a ser en muchos casos un cortar y pegar y entregar el trabajo, y no necesariamente una apuesta en que uno pueda ir reflexionando con respecto a lo que hizo y los errores que cometió y las readaptaciones que uno va obteniendo. Eh, Hay muchos materiales que no necesariamente uno tiene que inventarlos para desarrollar trabajo. Yo les comenté, se los voy a hacer llegar, lo voy a ordenar primero, pero yo tengo deben ser como, no sé, unos 10 gigas de cosas, de todo, para profesores de música, desde manuales, planificaciones, creo que hay también. Eh, de hecho, yo no he explorado todo el material, que es lo que he ido juntando con los años. También hay un profe que compartió en una página de profesores todo su material y todos han ido compartiendo. Entonces, la gracia no es estar, insisto, permanentemente fabricando cosas, porque eso es muy demoroso para los profesores. Lo que yo puedo hacer sí es seleccionar muy bien. Y esto que van a preparar, probablemente le ayude a tomar de un cúmulo de cosas, elegir muy bien aquello que ya está hecho, para que en algún momento, cuando ya tengan la habilidad, el comportamiento con los estudiantes, conozcan este oficio derechamente, ustedes ya puedan elaborar sus propios materiales. Pero quisiera insistir mucho en ese punto porque a veces se piensa que todo hay que crearlo y no. Yo no tengo esa idea. En particular porque a veces existen muy buenos materiales hechos por los profesores. Eh, y esos materiales uno los puede utilizar. O sea, sí, incluso si uno logra contactarse con los profes, escribirle, decirle, estoy ocupando tu material, hacerle un cariñito a los profes con los que uno ocupa el material. Pero, pero no es una ocupación que insisto, quite mucho tiempo. Lo que sí es necesario hacer, y lo podemos hacer, no sé si en este curso, probablemente en otros cursos, es examinar materiales. O sea, ver los materiales que existen y hacer una crítica, obviamente, cuando uno habla de crítica, habla de una cuestión profesional, no una queja, sino que cómo este material se comporta. Pero eso, entonces cuando tengan este guión, esta narrativa, piensen en eso. Les voy a compartir ese material, insisto, lo voy a ordenar un poco, pero lo voy a compartir sobre todo aquellos que tienen que ver con materiales didácticos para que lo vayan observando. De hecho, ahora voy a subir algunos que tienen que ver un poco con la unidad de primero básico, la más simple, y para que vean cómo los profes se comportan con diferentes materiales con respecto a un mismo tema. Generar al menos 3 puntos de interacción basados en la unidad escogida, ¿sí? Sin involucrar en ninguna de ellas la evaluación. No vamos a considerar la evaluación por ahora. Estos 3 puntos de inflexión son los modeló lo que hizo el modelamiento de la profesora, ¿sí? Es un tipo de clase también, que modeló la profesora, que tiene puntos de inflexión. Al menos nosotros pudimos 3 a 4 puntos de trabajo diferentes de la profesora para desarrollar una habilidad en específico. Se sugiere considerar el video, o sea, que ustedes consideren el video de música y expresión corporal con la mariposa como modelo, y en ello también hay un documento, un texto bien interesante con la descripción de la práctica docente a través de la interactividad del profesor-alumno. En ese me puedo detener un poquitito porque toma elementos, lo voy a bajar porque no lo tengo acá a la mano. Es una investigación que hicieron un grupo de profesores y, y dejaron entrever un poco esto que yo le estoy comentando, que no es que yo le esté inventando una metodología o esté inventando algo que no. No, al menos esto no lo he creado yo. Este es un trabajo
con respecto a la interactividad. Si van viendo es como el año 2007, 2008, porque era lo que se estudiaba en esa época, porque no se había logrado, o sea, recién estaban como cuestionando a los profesores. ¿Se acuerdan ustedes cuando en algún momento les comenté, eh, post dictadura, la ocupación que tuvo el ministerio en una primera etapa de incorporar, de no cuestionarse mucho el tipo de educación o las formas o las concepciones, los paradigmas que tenía la educación, sino que más bien el Mineduc se encargó mucho en la primera etapa de post-dictadura de solamente la infraestructura, porque estaba en un deterioro tal la infraestructura. Estaba hablando de colegios que no tenían silla, que tenían bancas de madera hechas por los mismos profesores, incluso salas con vidrios rotos, qué sé yo, pisos de mala calidad. Bueno, hay muchas cosas que se han mantenido o que se han ido deteriorando, pero recuerdo muy bien esa primera etapa en donde hubo mucha entrega de recursos focalizados en la infraestructura, crear escuelas, salas que no existían. Había un deterioro muy potente después de la dictadura con respecto a la infraestructura educativa del sistema chileno. Y solamente a finales, 97, 98, 99, empieza este cuestionamiento de la educación cuando empiezan a aparecer el CIMSE o la modificación de la prueba de actitud académica por la PATI, después la PSU, y después empiezan a aparecer el cuestionamiento primero a los profesores con respecto a las formas como hacían clases, los tiempos que perdían de clase. Todo eso se fue estudiando. Después se dieron cuenta que había un problema con los directores de los colegios, y hay varios estudios, el quien dijo que no se puede, donde se empezó a estudiar a los directores, o sea, a los directivos, como queriendo ser responsable también la parte de responsabilidad que tenían los directores. Y después de toda esa entrada teórica, empieza a haber cuestionamiento a la formación de los profesores, o sea, las universidades, derechamente. Y ahí hay todo un cúmulo de observaciones con respecto al proceso. Primero los profesores, que tenían ciertas prácticas que no ayudaban mucho. Después los directores, que tampoco tenían una preocupación muy poderosa con respecto al aprendizaje en los colegios. Eso llamó uno de los elementos fundamentales que se consiguieron en estos estudios, es uno muy específico que se llama "¿Quién dijo que no se puede?", que cuando entrevistaron a los directores, ellos no se sentían responsables por si los estudiantes aprendían o no aprendían. Lo que contestaban los directores, que eran responsables de la administración del colegio. Era muy extraño, porque un administrador de un colegio se tiene que, una de las características principales es que los niños aprendan, pero los directores sentían que no era su preocupación y que eso dependía de los profesores y de la UTP. Así de desconectados estaban estos directores de los colegios. Y obviamente después vino el problema de la formación de profesores, que las universidades estaban teniendo dificultad. Y ahí hay una trilogía de permanente entrega de responsabilidades con respecto a eso. Entonces este estudio un poco estaba aportando en la dirección de los profesores, o sea, cómo los profesores desarrollaban sus clases, y en esto, que era lo que más hemos estado observando, que es lo que vimos en la profesora, que tiene que ver con la interactividad del profesor-alumno. Y en eso, léanse eso, que es muy interesante. Por ejemplo, aquí está la secuencia didáctica que los profesores utilizan, o sea, como lo que hizo la profesora, que hizo primero, que hizo segundo, que hizo tercero y que hizo cuarto, ¿cierto? Eso, la sesión representa lo que es el trabajo que tú vas a desarrollar, en este caso una sesión de 8 minutos que vas a desarrollar, que es parte de una secuencia didáctica que probablemente puede tener una secuencia didáctica que puede estar en el transcurso de la clase, pero también una secuencia didáctica en un macro, o sea que puede durar 4 clases. Y la secuencia didáctica de la microclase es tal, y la que es macro tiene varios puntos más. No sé si me entienden. Es una cosa que es muy de macro a micro, pero que siempre está en una didáctica permanente, ¿sí? Y los segmentos de interactividad, que son los relatos que yo hago y los mensajes también que yo voy enviando. Entonces en eso
se hizo un análisis, por ejemplo, que en algún momento creo que lo comenté en otra asignatura, pero que tiene que ver con estos análisis de clases que se hicieron minuto a minuto, por eso los minutos son tan importantes. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, aquí están el inicio de la clase, qué es lo que hizo la profesora, aquí fue probablemente la grabaron o tomaron nota, inicio de clase, anuncio del tema y de la tarea. Este 3% significa el 3% del total de la clase. O sea, de 75 minutos, ella dedicó una cantidad de minutos que significa el 3% para explicar. Por ejemplo, el discurso de Rebeca y su alumno dice, la profesora, vamos a iniciar la clase de español. P. Nuestro tema es, los alumnos, adverbios, o sea, contestar, ¿cierto? Primero vamos a hacer un recuerdo. A ver, Israel, dime una clase de adverbios. Profesora, esta interacción que tú haces está aquí descrita y describe también los porcentajes de dedicación. ¿Sí? Después del desarrollo de la clase, cuando aparece algo nuevo, ¿cuánto ocupa el desarrollo de la clase? 84%. Y la finalización de clase, ¿cuánto ocupó? Un 2%. Y ahí están, lo pueden leer tranquilamente, el proceso y el gráfico que segmenta un poco la división de la clase. El anuncio del tema, la activación de conocimientos previos, el desarrollo de la clase, que es lo que ocupa mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Y exploración y comprensión, que debe estar acá, y la tarea para la casa, que es la más pequeñita. ¿Sí? Eso ayuda para saber cómo un profesor desarrolla su clase con respecto a un tema específico. Acá hay otro mapa que, por ejemplo, los porcentajes de turnos. ¿Cuánto hablan los alumnos? ¿Cuánto habla el profesor? En este caso, este tipo de clase telemática hace que casi el profesor hable solo, como lo que estoy haciendo yo hace más de 25 minutos. Hablo solo mirando la pantalla, que es peor, mirando a mí mismo. Entonces, en la práctica con estudiantes esto se modifica, obviamente, porque aparece la interacción, que es la que nosotros echamos de menos. Tipo de intercambio, por ahí está la descripción y los ejemplos. Los típicos intercambios siempre son de pregunta y respuesta. ¿Sí? Y así, ahí pueden ver un poco cómo se desarrollan y cómo se digrega esta clase analizada así bien desde la microforma. Para que tengan ustedes también alguna idea de las interacciones que van a desarrollar con los estudiantes, entendiéndose que las interacciones de ustedes con los estudiantes son interacciones pequeñas porque son niños más chiquitos y los niños chiquitos no toleran y eso también bien majadero, no toleran interacciones más rápidas, ni tampoco de mayor duración. No dan, lo van a pasar mal con eso. Entonces, se sugiere considerar estas dos cosas, el video como modelo y por otra parte el artículo que está aquí como una idea representativa de lo que se analizó en una clase. Considere, o sea, usted considere, para que no se olvide, qué saber disciplinar necesito tener en cuenta. Por ejemplo, qué canción va a ocupar, qué contenido específico va a desarrollar. Si va a ocupar una canción, normalmente uno ocupa canciones con los niños. ¿Cómo determino la selección cultural del contenido? Aquí entramos en aspectos que son un poco más complejos, pero que necesito que ustedes puedan introducir, porque ustedes saben que ideológicamente no da lo mismo cualquier contenido. Entonces a veces tenemos un tremendo discurso social, pero que después terminamos enseñando cualquier canción, ¿sí? Y la canción también es un móvil de conciencia social. Entonces elija muy bien una canción. Y si tiene incluso usted habilidades compositivas, componga una canción. Y eso sí, probablemente cuando veamos las canciones, o usted sugiere una canción, vamos a tener que ver si el niño puede cantar esa canción. Porque didácticamente los niños tienen ciertas características auditivas y de reproducción que hace que no pueda cantar una canción. Por ejemplo, que tenga una octava de tesitura.
los niños pequeños, es recomendable hacer canciones que tengan una quinta de tesitura o sexta, particularmente entre la y mi fa natural, en la voz de niño. Entonces hay elementos técnicos que uno tiene que desarrollar también. No es simplemente como cualquier canción. Hay muchas canciones de Mazapán que no son recomendables para los niños, porque tienen figuras muy complejas que los niños puedan atender, o tienen saltos de tesitura o saltos de la voz muy complejos para niños. Entonces ahí ¿Qué hay dice? una serie de elementos que hay que considerar. Por fin apareció una pregunta. Magdalena. Profe, ¿hay algún... ¿Cómo está? ¿Hay algún... ¿Hay Dígame. algún material como para saber cómo va evolucionando eso? Porque yo le hago clase a una niña pequeña y de guitarra, o sea, no tan pequeña, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, los saltos como, ¿cómo se dice? Los cromatismos, ella siente que están desafinados. Me pasó cuando le enseñé una cancioncita y sentía, no, está desafinada esa nota. Y yo no sabía si eso era bueno o malo, pues. Como que de cierta forma integrar a esas cosas o no sé. O no, como que no sé cómo va evolucionando eso. Cómo uno va aumentando el registro. No sé si hay material que hable de eso, del canto. ¿Existe? No, mira, nosotros cuando yo estudié teníamos una asignatura que se llamaba composición escolar. Y de hecho, yo la hice en la malla antigua, tiene la asignatura de composición escolar. Después, en la malla que ustedes tienen, la digregamos en 3 elementos. Eh, y se supone que ahí uno observaba esas cosas. Hay ciertas recomendaciones que se hacen con respecto a las músicas de los niños, o en términos didácticos. Una es la que te estaba comentando, que es, por ejemplo, hacer canciones con grado conjunto y no con saltos. ¿Sí? Ya. Entonces, melodías que tengan de alguna forma una especie de, eh, de que, ¿sabe lo que es grado conjunto, cierto? Sí, como do, Ya, re. claro. No hacer saltos de tercera ni de cuarta en la voz, sino que tratar en lo posible de hacer canciones que tengan siempre melodías juntas, de grados conjuntos. Igual siempre tienes que pegar un saltito por ahí, pero tratar de privilegiar esa idea. Lo segundo, de no más allá de una sexta, quinta sexta, porque los niños no logran cantar más allá porque son voces masivas. Entonces al niño le cuesta capturar que tú un salto octava casi nunca te lo van a dar así, que parte una canción con el salto pegado, no. Melodía, a veces tratar de que sea, a veces la nota repetida también molesta mucho. Ya, y lo otro armónicamente, primero, cuarto y quinto grado, eh, motívica, con motivos, o sea, con ideas repetitivas de motivos, como las canciones de Violeta Parra, ¿cierto? Que son muy repetitivas en términos motívicos. O sea, tú te aprendes un motivo y te aprendiste toda la canción. ¿Eh? Volver a los 17, ¿cierto? Ya te aprendiste el motivo, porque después de lo otro es repetición, después de vivir un siglo. Es como descifrar siglo. ¿Cachai? Tiene Sí. el motivo muy importante en eso, que uno lo haga muy bien. O sea, hay técnicas para desarrollar eso. Hay técnicas que tienen que ver con, por ejemplo, que las canciones no partan al alzar, partan en tiempo uno, porque el alzar es muy complicado para los niños explicárselo. Entonces te ahorras mucho tiempo cuando la canción no tiene alzar. 1, 2, 3. Una, tin, tan, tan. O los ritmos. Sí. Negra, blanca. Evitar cualquier idea de saltillo en términos iniciales. Sí. Hay elementos técnicos que, insisto, no han sido del todo desarrollados así por la literatura, no te lo dicen abiertamente. No. Yo cuando hice composición escolar, logré compilar una serie de cosas con respecto a eso, a cómo hacer canciones así también.
Qué y entretenido. técnicas para hacer canciones de ese tipo. Lo hacía, de hecho, tenía que componer los estudiantes, porque también me hicieron componer cuando yo estudié. Qué Pero eso, interesante. y ahí se pueden observar, se pueden hacer un desglose de las canciones, ¿sí? Y yo, pues, yo te insisto mucho, una canción que sea tildada de niño, por ejemplo, las canciones del Tiki Clip, eso, Sí. no, no son buenas para los niños, para que las canten, para que las escuchen, sí, para que hagan una historia con movimiento, sí, ¿cachai? Pero para Sí. que ellos las canten, eh, vas a perder el tiempo y te va a ir muy mal, porque no están pensadas para que los niños las canten. Profesor, ¿Quién es? soy yo, profesor Dago, Bastián. ¿Ya? Disculpe, sumando un poco a las palabras de Magda, hace una o dos clases cuando vimos este video de la profesora argentina, yo había pensado al tiro en la canción de Creo de Mazapán, El Carnavalito del Cien Pies, pero tengo mis dudas ya por lo que me empieza a decir usted, primero que nada por el tema de la galopa, y segundo porque la letra no es del todo tan repetitiva y a lo mejor como que no les queda tan en la cabeza porque no repito todo el rato una misma fórmula, digámoslo. ¿Qué opina usted de, por ejemplo, esa O canción o sea, canciones con charango? o sea, lo que pasa es que bueno, justamente esto es lo que hay que discutir siempre. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere hacer? Siempre tienes que preguntarte, no y es lo que hemos conversado muchas veces junto con Noemí, que probablemente ahora lo van a entender con mayor fuerza que antes. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Tu ocupación es estética o educativa? Y si tu educación es estética, es porque siempre vas a querer cantar una canción, o la canción de moda, o la canción que pega más, pero que al niño no le genera ningún avance y ningún aspecto significativo. O va a cantar una canción fome para la gente, pero que al niño le sea importante para él. ¿Por qué? Porque está desarrollando ciertas cosas. Entonces es el mismo aparato que vemos cuando, y que yo recuerdo haberlo dicho, pero entiendo que ahora lo pueden comprender mejor, cuando tú dices, voy a hacer bailar cueca a un niño de primero básico. Y todo se funda en el trajecito que le compran al niño para que baile, y la foto que se va a sacar, y el video que le van a hacer. Pero el cabro chico no va a poder bailar cueca, porque es imposible para él ese ritmo tan ajeno, porque ni siquiera forma parte de él, no anda viendo cuecas todo el día el niño, es tan ajeno eso, que termina bailando como mamarracho, baila mal, no lleva el tempo, no zapatea como corresponde, porque, insisto, como algo que ya no está en la cultura, ni siquiera en el folclore, es algo que es como una cuestión que hay que aprenderla derechamente. Está tan fuera de tu identidad, ¿cachai? Eh, pero sin embargo, opera la lógica de la asignatura que se pone al servicio del evento. Entonces, la misma pregunta, en esta misma lógica, ¿cuál es el sentido del carnavalito del siempre? ¿Cuál es el sentido? Más que la canción, qué es lo que quiere desarrollar con el niño o trabajar una habilidad con esta canción? ¿Entiendes? Te devuelvo la pregunta. Comprendo. Bueno, la verdad, no sé, pues, pensando, dije, es una interesante canción porque nos podemos mover, el ritmo de galopa, entre comillas, creo que es sencillo de seguir con los pies. Ta, 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 ta. De alguna forma quizás como para entrar a la clase, hacer de esto una rutina. No sé, pues. Mira, pero por eso es importante leer, Bastián, hay que leer. Esta es yo insisto en esa disciplina teórica, práctica teórica, permanentemente. El carnavalito se supone que es un wine. El wine, ¿no? Cuando se va a observar, cuando los investigadores o la gente común iba a los carnavales en el norte, mira, en el norte, se dieron cuenta, decían, cuando la gente estaba en sus carnavales que forman parte de su cultura,
que no era un evento, sino que era su cultura, era su acción, su fiesta, ellos le pusieron a eso que vieron, dijeron, están bailando un trote, ¿cachai? ¿Y por qué un trote? Porque parecían que cuando ellos bailaban iban trotando. Y cuando tú enseñas la corchea, en muchos casos ocupa trote, 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 trote. Y no enseñas tatatún, 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 ¿cachai? Entonces ella tiene una dificultad, porque hacer tun, tatatún, tatatún es más difícil que hacer tintan, 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 tintan. ¿Entiendes? Entonces ahí tiene equivocado, porque la base rítmica del guayno no es el tan, tatatán, tatatán. La base rítmica es tan, 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 y el pulso es tan, 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 tan. Lo que hace es el tan, chaca, es lo que hace la caja, lo que hace el charango, el rebote ese que hace. ¿Sí? Y la cuartina acentuada en el tiempo 4 es el estilo del trote. Bueno, esos elementos que están en la estilística del trote o del guayno, como uno lo quiera decir. ¿Cuál es la finalidad para un niño de primero básico? ¿Qué es lo que voy a desarrollar en él? ¿Sí? Entonces ahí el carnalito del pie, que puede ser una opción, la tienes que desglosar muy bien y atender muy bien qué es lo que quieres. O quieres la versión de Nano Esther, con toda esa parafernalia, que puede ser muy linda escucharla, pero que no necesariamente a los niños le va a generar una cercanía a sus habilidades o las habilidades que va a desarrollar. ¿Sí, Bastián? ¿Comprende? Sí. Entonces a veces ahí vale la pena otra cosa, probablemente. Otro guayno, ¿sí? O un guayno, o no sé si quiere un guayno. Para eso es bueno observar. Y ahí quiero que no cometan este error, chiquillos. No piensen en la actividad sin antes no ver las bases curriculares. No piensen. Voy a hacer un ejemplo de pensamiento. Voy a hacer bailar a los niños tal cosa para que hagan esto y desarrollen esto y esto otro. Ya. Si están partiendo así, están mal. Vayan a las bases curriculares, lean la unidad número 1 de las bases curriculares, vean que ahí se van a dar cuenta que hay un saber disciplinar que ya está y hay un saber pedagógico que ya está dicho, porque las bases lo exigen. Sobre eso, que ya está determinado, empieza el aparato creativo que todo profesor tiene que desarrollar. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? El ministerio, incluso, si observan las bases curriculares que les di a leer hace un tiempo atrás, si las han leído, se van a dar cuenta que el ministerio ya hace una serie de recomendaciones a los profesores para llevar a cabo esa actividad curricular. O sea, te propone actividades y te propone formas. Pero como los profes algunos tienen un cierto orgullo, me parece bien, otros son más creativos, simplemente dicen, no, yo lo voy a hacer de esta otra manera, como lo está pensando Bastián, lo voy a hacer así. Bueno, en esas hay opciones, siempre hay dos opciones, o aciertas o te equivocas. ¿Sí? Nunca está como en intermedio, uno debe se da cuenta si acertó o se equivocó. Entonces, esa es la reflexión inicial a la que los quiero llevar. No piensen en una actividad antes de ver, de no observar las bases curriculares. Tienen que observar, porque ahí está el contenido disciplinar que van a desarrollar y ustedes tendrán que pensar el cómo. Si no se le ocurre mucho el cómo, observen las actividades que les da el Mineduc, cómo lo hace el Mineduc y de eso desglosen algo o busquen algún encuentro. Esa actividad los va a acompañar durante toda la vida porque es nuestra pega, se desencadena de esa manera. Contenidos y cómo activo esos contenidos, cómo voy a mediar esos contenidos. ¿Ya? Y como ven, una cosa tan simple como si era una canción devela una serie de problemas. ¿Sí? ¿Cómo hago la canción, como decía Magdalena? ¿Qué elemento? ¿Y por qué el cromatismo a los niños les suena desafinado? Porque un niño
los cromatismos les va a costar hacer un cromatismo. Les cuesta a ustedes un cromatismo cuando lo están aprendiendo. Imagínense lo que significa un niño. Entonces el cromatismo no es una buena idea en términos iniciales, Magdalena, para enseñarle a un niño. A un niño lo mejor es canciones con grado conjunto, con máximo de salto tercera, partir con tiempo fuerte, terminar con tiempo fuerte, o sea, crúsico, primero, cuarto y quinto grado, música particularmente motívica, con un motivo que se vaya trasladando melódicamente, y con valores largos, qué sé yo, de negra, blanca con negra, evitar silencios intermedios, en fin. Todo aquello que pueda inducir al valor rítmico que el niño aún no tiene asumido como tal. Tonalidad. Buscar el mejor momento de la tesitura del niño. Puedes buscar en internet, hay muchas tesituras de niño, pero a veces hay un error ahí porque el niño se piensa en un niño con voz educada, ¿ya? Y no es así. El niño que está en el colegio no tiene una voz educada, no tiene clase 1 a 1 como tuvieron ustedes, 1 a 4, no sé. No tiene eso. Entonces tienes que comenzar a llevarlo a esas ideas de afinación, por ejemplo. Entonces una canción con 2 o 3 notitas podría ayudar mucho más que una canción de 5 o 6 notas, ¿sí? Sí. ¿Profe? Dígame. A mí igual me llama la atención el tema cultural que hay en la enseñanza como primera. Como igual he visto videos, no sé, pues de gente árabe, niños árabes cantando, o la canción que yo le estaba enseñando la aprendí en uno de estos seminarios que hicieron de pedagogía, y era una canción africana que recomendaban para enseñar, y que tenía un cromatismo, pues. Entonces yo me imaginé que quizá como que también tiene que ver con lo cultural también. No sé, Sí. como que a los niños pequeños quizá en África le enseñan como ritmos súper y lo agarran súper fácil, no sé. Magdalena, una pregunta. Pero el cromatismo entonces no te funcionó con el niño. Me funcionó, pero le costó. Perfecto, claro. Sí, po. Bueno, sí, a la larga los niños van a terminar cantando. Sí, el proceso es cómo tú lo vas mediando, ¿cierto? Sí, Vas mediando y cuando probablemente te estaba pasando eso, que al niño le costaba, probablemente tú pensaste, probablemente debía haber cantado una canción antes que esta, otra, que puede acercara ser. un poco al cromatismo, claro. Entonces, mira, sí, lo que pasa es que siempre estos cursos que yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, es así nomás la vida, pero estas cosas cuando dicen la zampoña en la escuela, el uso del canto tanto en la escuela, el uso del landó en la escuela, todas esas cosas en la escuela ya me tienen de verdad como un poco aburrido, porque, porque no, porque, porque a la larga no tienen una mediación, ¿cachai? Sí, Lo que a mí me parece que es más sano a veces es que los profesores adquieran habilidades de instrumentos, de ritmo, de cosas, pero que le dejen al mismo profe la mediación de la escuela, no que se la estén diciendo, porque eso induce a mucho error. Es mejor que te digan, "Ah, vamos a aprender canciones africanas. Entonces a ti te interesa la música africana, no te interesa cantar, la aprendes. Ahora, tú verás profesionalmente como cómo la caminas, medias. claro, cómo haces esa mediación al colegio. Una Pero a mí metodología. esos cursos así que, que, que como que siempre toman al profesor como el niño pobre. Me tienen bien cansado, de verdad, me agotan mucho porque son bastante paternalistas y como que no permiten que el profe piense, o sea, como que el profe como que tiene que entregarle todo listo y hecho y después hágalo en la escuela. Mm, ¿Y dónde está tu profesión? ¿Cachai? O sí, sea, po. es bien penca, la verdad, esas posiciones. Y a veces Fladen, que es una institución en la que una tiene Sí. esa lógica, y yo siempre me he manifestado en contra de aquello, de estas cosas así como muy, hagámosle curso a los profesores de capacitación. Y yo dije, ¿pero qué tienen que capacitar? Si ellos son profesionales, Mm, capacítalo en algo específico. Eh,
música hindú, no sé, música africana. Sí, Pero se supone que un profe sabe música, se supone que un profe sabe tocar, se supone que un profe lee música, se supone que un profe sabe didáctica. sí. O sea, se supone, ¿cachai? Entonces, ya esas cuestiones de Fladen a mí, la verdad, me tienen bien. Me alejé justamente por eso. Ya. Me alejé derechamente porque no estaba de acuerdo con esas posiciones de siempre estar capacitando al profesor. No. Y no capacitarlo en una estructura teórica, sino que solamente en la práctica. Y la práctica requiere mucho de que tú tengas la experiencia práctica, así como tú lo estás teniendo con una niña, que te empieza a dar cuenta de cosas. Ese es el Mm, momento tuyo, ¿cachai? Y para sí, eso, lo que estás preguntando ahora, por ejemplo, pero tú estás en formación, está bien que lo preguntes. ¿Cómo hago una canción para un niño, cierto? sí, es verdad. Quizá uno puede ir incorporando cositas e ir mediando de a poco esos aprendizajes, como las Mm. metodologías que aprendimos. Como que de a poquito puede ir integrando como ritmos más complejos y cosas, pero tiene que haber una mediación entre medio. Eso es lo que pienso siempre. Sí, y siempre, Magdalena, van a haber niños que van a ir más rápido y niños que van a ir más lento. Eso, que es distinto enseñarle a una persona, a un niño que enseñar a un grupo también. Absolutamente. Y hay niños que te van a ayudar a mediar a otros también. Sí, Eso lo da el grupo como tal, cuando uno lo interna. Cuando uno hace una sí, clase individual, claro, se da cuenta de la individualidad y eso está bien, como experiencia está bien que lo haga. Si todos pueden hacer clases individuales desde ahora, háganlo porque van a ver ahí el comportamiento del niño en la individualidad. Ahora, la masividad es un poco diferente, pero ahí está. Tienen que empezar a tratar cosas, a experimentar cosas con niños de verdad, ¿cierto? Eso. Bueno, entonces, hay el segundo punto, por ejemplo, ¿qué saber pedagógico debo activar? ¿Qué necesito saber de las capacidades de los niños a esa edad? Un poco lo que estamos conversando, ¿cierto? O sea, hay un niño que a esa edad se comporta de una manera definida, determinada. Los gringos que tienen muchos estudios de cognición musical, los europeos también, nosotros acá estamos escasos, salvo el trabajo que está haciendo Noemí, que ha ido en esa línea de publicar más, eh, uno puede comprender que un niño de cierta edad tiene ciertas capacidades cognitivas. Entonces, yo tengo que adaptar mi lenguaje, por ejemplo, a eso, que la profesora lo hace muy bien, esta, a la que vimos, que adapta muy bien el lenguaje sin dejar de tratarlos como niños, ¿cierto? Pero es clara, es precisa. No ocupa palabras complejas que los niños no entiendan. A veces a uno se le olvida eso. ¿Eh? Entonces uno dice, vamos a establecer, y el niño no sabe lo que es establecer. ¿Sí? Entonces ahí tiene que uno cambiar la palabra. Tiene que ser una palabra que al niño le tenga más, sea más familiar. Y si está en la construcción enseñar una nueva palabra, bueno, hay que mediar esa nueva palabra también. ¿Sí? Pero ojo, porque los niños no están en una etapa bastante, cognitivamente hablando, bastante concreta, y la abstracción es una cosa muy compleja para un niño, no se lo imagina. La imaginación, o sea, perdón, la abstracción no es lo mismo que la imaginación está presente, sino que la abstracción es llevar a una idea de algo concreto a una preidea establecida. Y ahí aparecen muchos errores de los profesores con respecto a pensar que están dando muy bien una instrucción cuando el niño, a partir de esa instrucción, puede entender 3 caminos o 4 caminos diferentes. Eso es muy importante tenerlo muy claro con respecto al nivel de abstracción, del pensamiento que tiene un niño, o el cómo aprende, ¿cierto? ¿Cómo aprende un niño preescolar? ¿Qué lenguaje aplicar? Lo que estamos hablando recién. Esos elementos son muy importantes cuando uno se enfrenta a un niño de una edad determinada, sobre todo los chicos. No es un lenguaje de adulto. En la forma del adulto sí, esa yo creo que está bien, que comparto eso, pero es el tipo de palabras que voy a utilizar. Entonces, por eso es que es importante el guión. Cuando usted ya haga muchas clases, probablemente no va a ser necesario que haga guión, porque ya va a entender.
y porque ya lo hizo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 años, van a ser 4 años, 4 veces haciendo algo probablemente que va a ir perfeccionando. Se lo doy por hechos. Y tercer punto, considere qué habilidades necesito tener. O sea, usted para desarrollar, para el desarrollo de esta actividad, por ejemplo, necesito tocar guitarra, necesito bailar, tener una expresión corporal, necesito algunos elementos de ritmo auditivo, de folclore. ¿Qué necesito para hacer esta actividad? ¿Qué habilidades específicas necesito? O de contenido disciplinar, como lo que está al principio. Se dan cuenta que es muy concatenado todo. Me interesa mucho que desglosen eso porque el punto es que usted se haga consciente de que una actividad para un niño que pueda durar 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, activa una serie de elementos que hay que tener siempre en consideración. Esto acá por nombrar algunos, ¿cierto? Yo puse aquí una serie como considere eso para partir, pero están ahí involucrados en esta lógica. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. Constanza. Sí, es que en el trabajo entonces lo que hay que hacer es rellenar el cuadrito como el diálogo que nos mostró antes, ¿cierto? Claro, así es. Ah, ya. Este cuadrito le va a servir para decir, por ejemplo, uno puede poner del minuto 1 al minuto 2, piénsenlo así, e incluso hagan la prueba. Pruébense con ese lenguaje. ¿Qué es lo que va a narrar? ¿Qué actividad va a hacer? Qué sé yo, por ejemplo, invitar a los niños a, no sé lo que va a hacer, ¿sí? Y que puedan comenzar a, no sé, ¿sí? ¿Qué se espera desarrollar? Voy a hacer una mediación del concepto de pulso, por ejemplo. El pulso, ¿cierto? Pulso. Es como la actividad que voy a focalizar. Ahora, se lo voy a plantear inmediatamente. Olvídense, si bien yo estoy planteando acá, espero desarrollar el concepto de pulso, olviden conceptualizar la idea con los niños. O sea, que el niño entienda el concepto de pulso en términos del lenguaje. O sea, el niño necesita experimentar el pulso, vivirlo, pero no conceptualizarlo. No es una prioridad en esta edad. Yo diría que incluso primero y segundo básico. No es necesario que el niño diga qué es el pulso, ¿sí? No cometan ese error. No es necesario que el niño diga qué es el pulso o que tú le expliques qué es el pulso. No es necesario. Lo que es necesario es que el niño experimente el pulso, lo viva, lo juegue, lo relacione con otro, que haga relaciones importantes, pero no que conceptualice, no que llegue, porque el concepto de pulso no es concreto, ¿sí? Es una abstracción de por medio, ¿sí? No es algo que tú lo puedas tomar, o sea, aquí está el pulso, aquí lo veo. Y como no tiene esa capacidad, el niño no lo va a comprender en términos conceptuales. Entonces eso no es importante para el niño. Entonces, el concepto pulso para el niño es vivirlo, ¿sí? Como lo que estaba preguntando Magdalena recién. No es importante para el niño saber que está cantando un cromatismo o que está cantando un grado conjunto. Que después te explique, a ver, cantaste la canción, a ver, ¿y qué aprendiste con esta canción? Ah, aprendí a cantar un grado conjunto. No es importante eso. O no, aprendí el cromatismo. No, tampoco es importante. Lo que es importante es que el niño tenga la actividad, la vivencia de eso, porque tener esa actividad del pulso, del cantar,
como ya lo sabemos, activa una habilidad específica musical que activa, en este caso, como estamos en esa línea de desarrollo junto a Noemí, en este caso activa una serie de funciones ejecutivas que le permiten al niño tener una visión integral de muchas otras cosas más. O sea, cómo la música genera una serie de otros elementos más. Eso ya, al menos las cosas preliminares ya lo sabemos. Entonces, por ende, no es importante que el niño después termine rellenando una prueba diciendo qué es el pulso. El pulso en la unidad de tiempo. No es importante. Eso vendrá más adelante. Por ahora, es importante que el niño experimente el pulso, porque a través de esos elementos ya sabemos que, por ejemplo, se activan ciertos procesos neuronales que le permiten al niño tener aspectos de su cognición, de desarrollo cognitivo, que le permiten no solamente en el aspecto de la música obtener un beneficio, sino que en muchos otros aspectos más, a través de la educación musical. ¿Sí? ¿Sí, Constanza? Sí, profe, súper claro, gracias. Entonces, el cuadrito lo van llenando de esta manera. Saber disciplinar qué interviene en la actividad. La disciplina, ¿cierto? ¿Qué necesito yo saber? ¿Qué necesito yo activar? O sea, ¿sí? El saber pedagógico, lo que los niños saben, la cognición que necesitan ellos, o sea, la capacidad del niño que le permite desarrollar en esa edad. ¿Hasta dónde puedo llegar yo con una explicación, por ejemplo? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto es lo necesario de esa explicación? Y estas que están a veces muy hermanadas, pero ¿qué habilidades prácticas necesito yo saber desarrollar? Por ejemplo, si hago a los niños moverse en la sala, que sería lo ideal, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Voy a colocar música envasada, por ejemplo? ¿O yo voy a tocar la guitarra para cambiar el pulso en varios momentos y cambiar un pulso más lento, más rápido? No sé. Lo voy a tocar en guitarra, lo puedo tocar en una percusión, lo puedo tocar en un piano, un teclado. Esas habilidades que tú necesitas como profesor para activar eso. Y así de paso también te das cuenta si estás flaco en eso, si te falta todavía cosas que aprender o ponerle un poquito de... No, ¿cierto? No hay lean pino, sino que de ponerle pino, de fuerza a esos elementos que te faltan desarrollar. ¿Tienes más dudas? Yo no, profe. Ya no hay más dudas entonces. Bueno, estamos, no tengo más que mediar. Los tiempos, ¿cómo andan con sus tiempos? ¿Cuánto creen que se pueden demorar en hacer esto? Yo la otra semana tengo que entregar 4 pruebas, o sea, como 4 trabajos y pruebas. Entonces yo creo que como, no sé, una semana. No, pero digan ustedes, pónganse de acuerdo, conversen. Yo digo que a lo mejor entre 1 a 2 semanas, como para ¿Están de pensarlo acuerdo? bien. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en 2 semanas para hacer eso? Sí. Sí, profe, está bien. ¿Mm? ¿Está bien? Bien, entonces. ¿Ya? Sí, no sé qué piensan los demás. Yo no Sí, tengo sí, problema. sí. Yo estoy de acuerdo también. De acuerdo. Igual. Ya, perfecto. Pues hay unas reacciones, pongan la manito, o hagan así. Oh. Ya, hay dos que están, hay uno que se prendió la cámara, no, y se fue. Así son. Ya, perfecto. Hay acuerdo masivo.
Entonces, en 2 semanas más, ¿ya? Les voy a Sí, mandar profe. significa que estamos a 13 de... Chuta, ¿dónde tenía yo un calendario? A 13 de noviembre. ¿Les conviene dejar un día viernes la entrega? Yo creo que sí. ¿Sí? Dejemos un viernes hasta las 12 de la noche, para que después que entregan eso, salen a carretear. Ah, ya. A Las Condes sí, A lo las único que no se puede carretear acá se puede carretear en Las Condes nomás, en ningún lugar más. 1, 2, 3, el 13, el 27, ¿ya? Pero el El 27 cae 27, el día de la semana libre, profe, creo que no se puede entregar nada. ah, ya. Ah, Sí, bueno, pero si nosotros acordamos entregar en eso, o si quieren entregan el lunes 30, pues, ¿no? Ahí me da lo mismo. Lunes 30, yo no les quería joder el fin de semana porque los que son planificados lo van a hacer paulatinamente, pero los que no, los que tienen problemas con la organización, van a terminar haciendo sábado, domingo, última hora, el trabajo el lunes durante todo el día. Eh, eh, Ahí tienen que ustedes ya empezar a autocontrolarse, la autonomía. Estos trabajos hay que hacerlos con tiempo, pero los que lo van a hacer a última hora van a perder ese fin de semana porque van a estar ese fin de semana como locos haciendo algo que podrían haber dedicado más tiempo. Lo entregan el 30 entonces, lunes 30. Sí, profe, Buenas también me noches. parece bien. sí. Perfecto, lunes 30. Lunes 30. Ya. Ya muchachos, nos vemos entonces la próxima semana. Seguimos adelante con, bueno, como este es un trabajo que van a hacer ahora, la idea es que cuando lo revisemos, tengamos que volver un poquito atrás y así. No me interesa mucho apurar este proceso, ¿ah? Se los digo abiertamente, porque no estamos apurados en realidad. Tomémonos con esto con bastante lento y si tenemos que examinar más cosas, examinemos más cosas, como por ejemplo lo que planteó Magdalena, que aparece. Eso de, por ejemplo, las características específicas de una canción. Podría yo de repente preparar algo con eso y empezar a develar esos puntos que son de la didáctica, derechamente, que es qué canción acomoda más o cómo se hace una canción con tales características, pensando en este grupo de niños. Así que por eso es importante que participe, porque así yo también me voy enterando cómo está el aparato de formación y si tienen, de verdad que tienen, sienten, o sea, no es que de verdad, sino que yo siento que eso es vital entenderlo, que no se le puede hacer cantar a un niño cualquier cosa. No porque no lo pueda hacer, si en algún momento lo va a hacer, pero hay que empezar con otra. Hay un proceso de mediación, por algo ustedes son profes de música o van a ser profesores de música. De lo contrario, cualquier persona que sepa tocar guitarra le va a poder enseñar a un niño una canción, ¿cierto? Y gente que sabe tocar guitarra, hay mucha, pero no gente que tenga la profesión. Y en la profesión está la diferencia, ¿entiendes? Está la diferencia que es cuantitativa y cualitativa con respecto a la enseñanza o a la enseñanza-aprendizaje de una cosa determinada. Ustedes son los profesionales, entonces no se las puede ganar, no se las puede ganar alguien que no tenga formación profesional, porque si se las gana ya nos damos por perdida la carrera, de hecho. ¿Ok? Sí, profe. Que le vaya muy Sí. bien. Chao. Gracias, que le vaya bien, chao. Gracias, ustedes profe. también. Chao. Chao, profe, chao, compas. Que agradece.